estamos ingresando en esta etapa de post-confinamiento, pero a nivel mundial se están incrementando los casos, se habla de un segundo recontagio, incluso de una tercera ola en algunas regiones. Vamos a hablar enseguida con el doctor Jorge Gómez. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Un gusto estar con usted. Le voy a presentar esta nota de contexto para que veamos cómo a nivel mundial hemos pasado el 1.000.000 de personas contagiadas con el COVID-19. El coronavirus infectó a más de 33.4 millones de personas en el mundo, mientras que la cifra global de decesos se sitúa por encima del 1.000.000 de víctimas, siendo que los recuperados supera los 23 millones de personas. El país más afectado a nivel de Sudamérica es Brasil, que rebasa los 4.7 millones de casos y acumula más de 142.000 decesos, seguido de Colombia y Perú, que sobrepasan los 800.000, mientras que Argentina excede los 700.000 infectados. Los países que le siguen son Chile, en quinto lugar, Ecuador, Bolivia en una séptima posición y Venezuela. Es un hecho que el foco de la pandemia se sitúa en el continente americano y donde lamentablemente los contagios van en ascenso. La rápida propagación del virus ha originado que los sistemas de salud no solo se vean desbordados, tal como sucedió en nuestro país, sino también panorama similar se vio en los países ya antes mencionados. Cifras revelan que Perú es el país con más de 1 millón de habitantes con más muertes por cada 100.000 personas del mundo, teniendo ya más de 32.000 muertos. Aquellos países que de manera inicial optaron por las cuarentenas dinámicas tuvieron que lamentar que el virus ataque de manera más agresiva, que a comparación de países que sí optaron desde el principio por un aislamiento social obligatorio y generalizado. Como resultado de la expansión del virus, más de la mitad de la población mundial ha sido sometida a algún tipo de confinamiento, pero además de verse impuesta en el distanciamiento social y los desplazamientos que han quedado paralizados, al igual que la actividad económica que se vio seriamente afectada, provocando una grave recesión por todo el planeta. Voy a rectificar un dato, son más de 1 millón de fallecidos por el COVID a nivel mundial. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Qué gusto verlo, para además saber cómo estamos en el Beni con relación al COVID-19. Bueno, muy buenas noches a todo Bolivia. La verdad es que a pesar de haber tenido un respiro en estas últimas semanas en el nivel departamental, estamos con más de 7.000 casos positivos a nivel del departamento. La tasa de recuperación de nuestra gente es muy lenta, porque justamente hemos demostrado que el comportamiento del virus acá en el departamento es muy diferenciado al resto del mundo, por así decirlo. Fue desde acá que nosotros hablamos de la posibilidad de una reinfección a una conferencia internacional. Inclusive ya ahora prácticamente nos están dando la razón cuando decíamos que nosotros hay la reinfección, porque lo demostramos con documentos y lo demostramos con análisis a nuestros propios médicos. Nosotros mismos también dijimos que no hay la inmunidad que se está diciendo de los 3 meses. ¿Por qué? Porque teníamos gente con 2 PCRs negativas y a las 4 semanas empezaron a tener nuevamente los síntomas. Entonces es muy difícil decir de que no existe la reinfección o afirmar que tenés una inmunidad cruzada por 3 meses. Realmente demostrándolos acá en Trinidad y en el Beni que estos casos, nosotros tenemos una tasa de reinfección y tenemos un periodo de 4 semanas para poder realizarlo. Y eso es muy llamativo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entonces sí está confirmado de que hay reinfección ya en el Beni. Se había hablado de que concretamente en Guayaramerín, ¿usted me puede confirmar o no este dato, por favor? Lo que tenemos que ver aparte es el tema del rebrote. La reinfección es muy distinto al rebrote. Ah, perfecto. ¿Cuál es la diferencia? El rebrote, cuando hablas de rebrote, se habla cuando tenés un lapso de no tener positivos o positivos muy bajos en cantidad. Y eso nos pasó con Guayaramerín. En Guayaramerín no teníamos casos positivos durante 3 semanas. De la totalidad de los casos que se mandaban a analizar, todos salían negativos. Entonces, en ese control que se tenía en Guayaramerín, se estaba hablando prácticamente de una ciudad que estaba en un proceso ya de sanación. Pero en estas últimas semanas hemos vuelto a tener casos positivos en Guayaramerín, y eso ya te está apuntando a la posibilidad de un rebrote. Lo que no nos está saliendo todavía la información clara
es qué tan fuerte está pasando esto, qué incidencia está teniendo, porque la incidencia no es igual que cuando ocurrió el primer brote. En Trinidad, por ejemplo, que es donde tenemos la tasa más alta y la incidencia más alta del COVID en la primera etapa, y nunca hubo una semana que se soltó de no tener casos positivos, que los seguimos teniendo hasta el día de hoy, pero ahora ya estamos apuntalando nuevamente, estamos teniendo un repunte de los casos. Entonces no podríamos hablar todavía de la posibilidad de un rebrote, pero sí de un repunte de los casos en la ciudad de Trinidad. Pero si vas a ir al tema del departamento, el departamento está en una meseta que ya es llamativa, porque deberíamos estar en un descenso. Es lo mismo que pasó en España. España no entró nunca en una etapa netamente de sanación, y ahorita han visto que está otra vez con casos positivos, superando inclusive en la primera etapa, porque el día más grande que tuvo en el primer brote España lo tuvo con 9.000 casos, pero ahora lo tiene con 12.000. Ahora, la diferencia es que la primera vez había 1.000 muertos por día, ahora tienen 45. Son detalles que nosotros tenemos que empezar a tomar en cuenta, y esa población que se está afectando allá es una población ya menor de 50. En cambio, nosotros acá en Trinidad o en el Beni, la primera población que se infectó fue la menor de 50. En base a eso, quiere decir que si ahora tenemos un rebrote y va a ser en base a la población mayor de 50 a 60 años, tenemos mucho peligro, porque justamente el 80% de la mortalidad que hubo acá en el departamento fue con las personas mayores de 60 años. Este es un dato llamativo, ¿no es cierto? Básicamente en América Latina estamos con esta misma tasa, gente que está en edad productiva, la que está más contagiada, ¿verdad? Ahora, otro dato importantísimo. Tiene que mucho que ver quizás el tratamiento que se ha recibido desde un inicio cuando llegó el COVID al Beni, porque se habla de que ya sea que han tomado primero antiinflamatorios o que han ido directamente con los inmunomoduladores, como uno consigue determinada cantidad de anticuerpos. No, mira, la verdad es que inclusive el departamento del Beni se hablaba del dióxido de cloro, se hablaba de muchas, inclusive llegaban la famosa, los cócteles esos que hicieron tanto daño al departamento, a la población. Tenés que tomar en cuenta de que no se debe tanto a la medicación que tomaste, más bien, ¿por qué no tenemos más complicaciones en este momento? Creo que el médico del Beni ha aprendido a diagnosticar de manera oportuna el COVID y empezar a tratarlo. Ya no importa si estabas hablando de una reinfección, ya ve los síntomas y ya le inicia un tratamiento de manera inmediata. Eso nos está permitiendo, no que antes, acuérdense que la gente inclusive ocultaba los síntomas porque tenía el temor de ser diagnosticado con COVID, y no quería hacerlo. Entonces aparecía en una etapa tardía, en una tercera, cuarta etapa, donde prácticamente ya nosotros no podíamos hacer nada y solamente darle días o extenderle los días de vida. Ahora ya es diferente, la gente acude al centro de salud, lo que tenemos que hacer es reforzar al centro, obviamente decirle a la población que no importa cuánto refuerce yo el centro de salud, si cuando la población no se cuida o no tiene los cuidados suficientes, no va a importar qué sistema de salud tengas, sino que igualito vas a llegar a la misma conclusión que tenemos nosotros. La cantidad de muertos, la cantidad de enfermos que van a haber, es muy importante la conciencia de la población para poder sacar adelante esta pandemia. La última consulta que le hago, doctor, ya para ir cerrando esta entrevista, porque tengo un minuto nada más, es ¿cómo se está comportando justamente la población beniana? Lamentablemente están comportándose como si no hubiese pasado nada acá, la gente está saliendo a las calles, no hay distanciamiento social, no hay uso de barbijo, se han olvidado de que estas medidas, que el que porta el virus somos nosotros, no es un ratón, no es un mosquito, no es un perro, somos nosotros los que portamos el virus. Y lamentablemente la gente cree que porque ya enfermó una sola vez no puede enfermar nuevamente, pero fuera del hecho de que no puede enfermar o enferme nuevamente, sigue siendo portador del virus, podemos seguir trasladando el virus. Quiere decir que si no tenemos los medios suficientes para poder controlarlo, nosotros mismos vamos a llevar la muerte a casa. Y no es posible porque justamente ahora lo que tememos es que la población que enferme sea la mayor de 60 con prioridad, no como fue nuestro primer bote con el de 35-40 años, que en base a eso se enfermó la población en el Beni.
Doctor querido, gracias por haber conversado con nosotros. Me voy a quedar con esa primera frase que usted ha señalado de que el virus se comporta en el departamento veniano de una forma diferenciada y eso es realmente lo que hay que ir averiguando e investigando. Que le vaya muy bien. Buenas noches. Tenga buenas noches. Que le vaya muy bien.